Entre Estados Unidos e Inglaterra y entre Chile, entre la aplicación de estas shock de confianza, se le dice, generalmente lo encontrás en la literatura como shock de confianza, se aplicó en Argentina. En Argentina se le dio una vuelta más de rosca a todo esto porque además fue el primer lugar donde desaparecieron bebés. En la guerra civil española habían desaparecido bebés también, y niños. Pero en Argentina fue el lugar donde, como rasgo, como aporte a esta teoría, además desaparecieron bebés, y los bebés se entregaron entre familias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para darles una educación correcta desde la perspectiva de esta gente. Lo interesante de todo esto es que en Chile, en Argentina, la represión se usó contra la propia población, mientras que la represión que aplicó el ejército francés en Indochina era contra una población extranjera. Pero de la cual era potencia ocupante. Y de la cual era potencia ocupante. La represión que aplica Francia en Argelia era contra una población extranjera. La represión que aplica los Estados Unidos en Vietnam era contra una población extranjera. La represión que aplica los portugueses en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, era contra una población extranjera. Pero acá lo aplicaron contra su propia población, y además cada desaparecido tenía padres, hermanos, hijos, primos, amigos, vecinos, tíos, abuelos, sobrinos, y todas estas compañeros de militancia, compañeros de trabajo, de escuela, y toda esta gente se acuerda de lo que pasó, y que basta que uno solo, después, cuando en algún momento levante esa bandera para encarajidarle la vida a los que reprimieron. A todo esto, en Francia hubieron miembros de la Legión extranjera, de estos represores, que tuvieron problemas con la justicia. Se rajaron todos, se dieron todos a la fuga, y formaron... Como dijera Ariel Delgado en los años 60. Y formaron, y muchos terminaron como guardaespaldas del brujo López Rega. Estuvieron en Ezeiza cuando volvió Perón. Estos personajes, y cuando fallece Perón, López Rega da un shock de confianza, que fue el Rodrigazo, una devaluación, la devaluación más alta de la historia. Y primer intento de un gobierno, de una política económica neoliberal en la Argentina. Una devaluación de 130% en 10 días. En un día. O sea, Rodrigo se tomó el subte para ir al Ministerio de Economía, juró, a la noche habló, dio las noticias, y yo todas las mañanas me levantaba tarde porque salía mucho de noche, me tomaba un café en el bar de la esquina de mi casa, costaba $1, entonces saco el mango y me dice tipo, no, ahora vale 5. Ahí me di cuenta de lo que había dicho Rodrigo la noche anterior. Bueno, vos sos un testigo privilegiado de la época. Y me salió gratis, mi primer departamento me salió gratis, pues gracias a eso. Pues yo lo compré el primer día de junio, creo, del año 75, en cuotas a pagar en pesos. Y en el año 79 costaba más el boleto de colectivo que la propia cuota. Se licuó rápidamente la cuota y no se podía aumentar. Vos, claro, pero vos te endeudaste a tasa fija. Era tasa fija y congelada, no existía el concepto de indexación en la Argentina, no había mecanismo de actualización. Bueno, se sacan los controles de precios, saltan los precios, se sacan las retenciones a los cereales, eso automáticamente te aumenta el precio de todos los alimentos. Después sobre eso se devalúa 130%, te vuelve a aumentar los precios de los alimentos, y después se saca el control de precios de los productos, de la canasta básica, de todos los productos,
te vuelve a aumentar el precio de los alimentos y después se sacan los subsidios a al gas, a la luz, al boleto de subte, de colectivo, de ferrocarril, y todo eso te vuelve a aumentar los precios de los alimentos. Entonces fue enorme. Y creo que hubo decreto de salario fijo. Creo que por decreto se fijó el salario. No se unificó el salario. El pacto social que firman Perón, que hace firmar Perón entre Gelbar por la CGT y José Ignacio Rucci por la CGT, establecía 2 años de congelamiento de las paritarias. Y se estaban negociando las paritarias en el momento que viene el Rodrigazo. Cayó Rodrigo, cayó López Rega, porque finalmente hacen los acuerdos por arriba del 180%, los distintos sindicatos. Isabel convoca a los sindicalistas a la Casa de Gobierno un domingo a la noche y les dice que no homologa los paritarios, o sea que veta la posibilidad de que las paritarias se apliquen. Entonces eso desencadena una lucha obrera fenomenal. Por primera vez en muchos años movilizado todo el conurbano, se establecieron unas coordinadoras que fueron un hito de la lucha obrera, y se tiene que ir Rodríguez y detrás se tiene que ir López Rega. O sea que significa el comienzo del fin para el gobierno peronista, porque la política neoliberal que impulsó Rodrigo era una exigencia del poder económico. Isabel no garantizaba las condiciones políticas para establecer esas medidas que impulsaba el poder económico. Entonces ahí quedó claro para el poder económico que la única forma de aplicar ese programa económico va a ser por medio de un golpe. Ahí viene el golpe, y el golpe argentino tiene la característica que hay desapariciones de bebés. A la madre embarazada la llevan, la llevan a un centro de detención, esperan que tenga el bebé y después que tiene el bebé la ejecutan. Para que nos demos una idea, la dictadura terminó con estas políticas, cerró más de 30.000 fábricas, 38.000 fábricas en los 7 años que estuvieron, más o menos. Después viene Alfonsín, que cierra más de 50.000 fábricas. Menem cerró, entre Menem y De la Rúa creo que cerraron más de 100.000 fábricas. Fue cuando nosotros hacemos la cuenta de todas las fábricas que se perdieron, cuando empezó la dictadura era un país de 23 millones de personas, hoy en día somos 44 millones de personas, casi el doble, tenemos en total como 200.000 fábricas menos, que nunca las recuperamos. Eso te da una idea de por qué tenemos el desempleo que tenemos y el empleo informal que tenemos. Tenemos un tercio de la población que cuando entró este gobierno tenía muchas dificultades, pero ahora no solamente este tercio de la población no va a salir, sino que a este tercio de la población hay que sumarle otro tercio de la población que va a quedar afuera. Como pasó, para que se den una idea, en el año 2001 solamente 1 de cada 3 argentinos tenía un empleo registrado. 2 de cada 3 estaban afuera del mercado laboral, formal. Y los que estaban adentro estaban con condiciones precarias, monotributista, pasante. Y aparte tenemos que agregarle un análisis un poco más cualitativo de los datos. Vos fíjate que estaba lleno de ingenieros y lleno de arquitectos que manejaban taxis o que tenían kioscos, o sea, eso implica una baja en la calidad del empleo. Yo conocía un ingeniero industrial que subsistió hasta la llegada del kirchnerismo como profesor de secundaria. Eso por un lado, y por otro lado, lo que vos apuntabas, que los que estaban empleados tenían un monotributo, como hace ahora el macrismo, que dice subió el empleo, pero son todos monotributistas, hay gente que se quedó sin su trabajo y hace lo que puede para sobrevivir vendiendo algo, y eso no significa que tengas empleo. Exactamente. Se dio esa situación en la Argentina y después se empieza a aplicar por todo el planeta las políticas de shock. A Milton Friedman le dan el premio Nobel de Economía
Pero dentro de las recomendaciones de Milton Friedman estaba... Deberían haberle dado el premio Nobel a la mentira, porque fue a Chile, le preguntaron si el de Pinochet era una dictadura y dijo que era una democracia el gobierno de Pinochet. Hay que ser cara dura. Pero lo que más valoran los bancos, los grandes bancos, bancos cartelizados en el mundo, los grandes bancos de Pinochet, es la privatización de la CFJP. De las el sistema jubilatorio sigue siendo privado en Chile. Sigue siendo privado y hay un gran movimiento por volver a hacer estatales las jubilaciones. Y para que se den una idea, hoy en día en Chile los jubilados que tienen la jubilación privada están ganando menos que un salario mínimo. O sea que fue una estafa. Bueno, eso lo conocemos acá también. Sobre este tema quería mostrar de cómo una teoría que se desarrolla en el campo de la medicina se difunde por otras ramas del saber, cómo una experiencia militar se da vuelta y el poder económico la usa como condición necesaria y suficiente para poder aplicar planes económicos, cómo se venden estos planes económicos. La convertibilidad fue un shock de confianza en Argentina, es ese tipo de plan, no fue un plan gradual. El plan austral fue un plan gradual, la convertibilidad fue un plan de shock. Y este gobierno está diciendo el shock gradual, shock gradual. ¿Gradualismo o shock? Nosotros somos gradualistas, dicen, menos mal, si hicieran un shock nos dejarían desnudos de un solo saque. Lo que dicen de que ellos son los gradualistas es mentir. Lo que hacen es, como no pueden aplicar todo el shock en un día porque no dura el gobierno ni un mes, si Macri hubiera hecho todo lo que quiere hacer cuando asumió, no hubiera llegado al 1 de enero. Entonces, él va separando toda esa política, ese shock lo va segmentando y lo va tirando. El próximo shock va a venir después de las elecciones. Entonces vamos a ver la clase media cómo reacciona. Vamos a ver si la clase media que lo está votando en la provincia de Buenos Aires y la capital federal, si lo siguen votando. Y ojo que hay un problema todavía con Bullrich, con el PRO, y es estas últimas inundaciones, porque estas últimas inundaciones a la población que la padece lo dejan le da un sentimiento de indefección, de estar indefenso, abandonado por el Estado, y eso te hace mucho mejor reflexionar sobre el voto. Vamos a ver, dijo un ciego. Yo tengo muchas dudas con eso. Quería también, ya que estamos, hacer unas efemérides. El mes de septiembre es el mes que conmemoramos el 6 de septiembre, es el primer golpe militar en Argentina. Son todos nefastos los recordatorios en septiembre. Sí, todos nefastos. Es el primer golpe militar en Argentina, se lo dan a Irigoyen. Iba a haber elecciones en octubre de ese año, y si Irigoyen ganaba, la expectativa era, ya se sabía que Irigoyen ganaba, y la expectativa era sumar por lo menos un senador más, que era el senador de Mendoza. Si tenían por lo menos el senador de Mendoza, que ya lo tenían seguro, Irigoyen podía nacionalizar el petróleo, que era el proyecto de él. Ya era nacional, el petróleo estaba estatizado, el suelo y el subsuelo. De lo que hacían en contratos de exploración con empresas de otros países. YPF se cree en el gobierno de Alvear. No, en el gobierno de Irigoyen. De Alvear se creó. Creo que en la primera presidencia de Irigoyen. Y Alvear sí, Alvear le dio un gran impulso a YPF. Pero tiene que ver con la política petrolera, el primer golpe que le dieron a Irigoyen. Después, otro recordatorio del mes de septiembre es la fecha del 11 de septiembre. ¿Por Sarmiento?
No. por las torres. Por las torres. Pero Bueno, se homenajea a Sarmiento, una persona que dijo que todo lo que provenía del país era la barbarie y que había que reemplazar la población autóctona con inmigrantes, y que escribió una célebre carta en la que dice, no a un coronel que se llamaba Paunero, no ahorre sangre de gaucho porque es el mejor abono para la tierra, si ese es el educador inmortal e imborrable. Yo lo cuestiono fuertemente. Esta semana en la escuela de mi hija fue el acto del 11 de septiembre, y cuando vino el himno a Sarmiento no lo canté. Se me acerca una maestra y me dice, ¿por qué no cantaste el himno a Sarmiento? Porque sería como cantar el himno a Macri por la desaparición de Santiago Maldonado. Le dije, se quedó muy fría, pero es así. Sarmiento, de lo que plantea Sarmiento, hay algo que me inquietó mucho, y es que en el Facundo él escribe un renglón donde dice que el problema de la Argentina es La extensión. la extensión de su territorio. Yo eso nunca lo pude entender. ¿Cómo? Yo me imagino un zar ruso pensando, no, tengo un imperio muy grande. Bueno, pero tenía otra concepción, ¿no? El zar ruso también para Sarmiento hubiese sido la barbarie contra la civilización. Él pensaba en un sistema de libertad inspirado en el pensamiento de Alexis de Tocqueville, que era un filósofo de la política. Un francés que viaja a Estados Unidos. Sí, que vio las dos revoluciones, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Y la tesis de Tocqueville es que la libertad nace en el pequeño espacio, en el municipio. Así, si vos querés crear municipios prósperos, no podés tener un territorio muy grande. ¿Cuánto si hubiese significado como hacete la composición del lugar, cuánto hubiese significado en términos de inversión social crear un montón de municipios en la Patagonia donde no había ninguno? Carmes de Patagones era la última ciudad poblada en territorio dominado por los blancos en la Argentina, en la época que Sarmiento vivía, por lo menos no en sus últimos años, porque él muere cuando ya se había conquistado la Patagonia. Yo quería, bueno, tenemos ese 11 de septiembre que es Sarmiento, y tenemos otro 11 de septiembre que es el de las Torres Gemelas, y encontré una perla interesante, porque siempre uno, cuando más lo lee, siempre encuentra algo más. El 10 de septiembre asume Donald Rumsfeld, que había participado del gobierno de Reagan, como uno de los... No, del gobierno de Nixon, perdón, había participado del gobierno de Nixon, había llevado adelante, formaba parte del equipo económico que lleva adelante estas políticas económicas de shock de confianza. Después participó en el gobierno de Reagan, también lleva adelante estas políticas de shock de confianza. El shock de confianza de Reagan era bajar los impuestos a los ricos y poner el dólar bajo, y que en la bolsa haya especulación, porque si los ricos ganaban plata, los ricos pagando menos impuestos ahorran más, y si ahorran más invierten más, y eso derrama. Y eso derrama, y nunca derramó. No es que no derramó, la copa de los ricos no tiene fondo, entonces nunca llega a derramar. Y entonces terminan los dos, tanto Nixon como Reagan, terminan abandonando esas políticas económicas. Pero me llama mucho la atención que, siendo políticas económicas que siempre fracasan, siendo que Francia perdió en Indochina, Francia pierde en Argelia, Estados Unidos pierde en Vietnam, y a pesar de todo, ellos el mundo sigue aplicando las políticas estas de la guerra moderna. Lo están aplicando ahora en Afganistán, en Irak. Para que se den una idea, Estados Unidos llegó a tal punto la privatización que privatizaron el ejército también. Entonces hoy en Irak y en Afganistán encontramos que lo que ellos llaman contratistas, que son
se hacen llamar a sí mismos como empresa de seguridad, pero son ejércitos privados mercenarios, esa es la realidad. Estas empresas de seguridad, estos contratistas, ellos los llaman contratistas, en este momento en Afganistán y en Irak hay más mercenarios que soldados del ejército de Estados Unidos, que a su vez el ejército de Estados Unidos son mercenarios, es un ejército mercenario, no son un ejército de soldados conscriptos que hacen el servicio militar y que viajan. Y si tienen que pelear, pelean. No, estos son tipos que muchas veces no encuentran el trabajo o no tienen plata para pagar la universidad, entonces como son pobres, se meten en el ejército con el supuesto pretexto de que van a servir a la patria y no sirven un corno a la patria, se meten en el ejército y son la carne de cañón que usan las empresas de Estados Unidos para enriquecerse. Y hay una en particular, una de estas empresas de seguridad en particular que a mí me inquieta bastante, que es Blackwater, que si no es la más grande, es una de las más grandes. Hace más de un año la compró Monsanto, es decir, Monsanto, que también tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial, porque Monsanto en la Segunda Guerra Mundial fabricaba el Ciclón B, que era el gas que se usaba en los campos de exterminio. Monsanto en la guerra de Vietnam produjo la agente K naranja, que era un defoliador que usaba, es decir, el ejército vietnamita se escondía en la selva, tiraban el defoliador y el defoliador te mataba los árboles, las plantas, todo hasta la raíz. Entonces le sacaban, era como romperle, destruirle, voltearle la casa al ejército. Y aún así perdieron. Aún así perdieron. Y además, bueno, y este agente K naranja hoy en día es la base del glifosato, que es el defoliador que se usa con la soja, para poder plantar soja. Y un resultado empírico, conozco gente en el interior, de zonas rurales donde se siembra soja, lo que está produciendo todo esto es que está puliendo, así, en estas palabras textuales, puliendo la tierra. Digo, ¿qué quiere decir puliendo la tierra? Que después no puedes sembrar más nada. Sí, es una denuncia que viene de los primeros años 2000, que la soja desertifica el suelo. Así que estamos en esa lucha. Y bueno, pasemos a un tema musical. No, previamente te olvidaste de dos efemérides importantes. De septiembre, 16 de septiembre del 55, caída del general Perón y comienza la etapa de escarnio en que el peronismo fue proscripto. No me voy a extender demasiado para no hacer este bloque, está llegando a los 25 minutos. 16 de septiembre del año 76, la noche de los lápices, la desaparición de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata y nuestro homenaje a los dos que sobrevivieron y a los que también están desaparecidos. Ahora sigamos un corte y después volvemos.